de Dios, considerar lo que yo digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice el Señor. Dice el 10 al 12. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice el versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor de verdad. Cierra tus ojos. Señor, gracias por este día. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor, fluyendo, Señor, con libertad. Señor, te pido, Señor, que tú te sigas moviendo con esa libertad, que tú toques cada vida, cada corazón, Señor. Nos des entendimiento de las cosas que hoy quieres darnos, Señor. Nos des entendimiento de tu palabra, Señor. Quita todo lo que estorba de nosotros, y queremos salir hoy, Señor, sanos por tu palabra, libres con tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo declaramos. Amén, amén. Hoy quiero hablarle de un tema de pruebas. ¿Cuántos han pasado por pruebas? Amén. Levanta tus manos si has pasado por pruebas. Pruebas difíciles, pruebas no tan difíciles, pero creo que todos hemos pasado por diferentes pruebas. Yo quiero hoy hablarte, le puse el tema: el resultado de las pruebas de un soldado aprobado. Y quiero hablarte tantito de Job. ¿Cómo era Job antes de la prueba? ¿Cómo eras tú antes de la prueba? El Señor mismo testifica algo grande acerca de él. No hay otro como él en la tierra, dice Job 1:8. La palabra de Dios lo destaca como una de las 3 columnas de la historia de la salvación a Noé, Daniel y Job. Ahí en Ezequiel capítulo 14, del versículo 12 al 23, nos habla de estas columnas poderosas, de estas columnas en las cuales estos 3 varones pasaron por pruebas muy difíciles. Yo en estos días me preguntaba al Señor: ¿por qué, Señor, cuando en la iglesia estamos creciendo? ¿Por qué, Señor, cuando estamos metidos más en tu presencia? ¿Por qué, Señor, cuando ayunamos y oramos más? ¿Por qué vienen las pruebas y merma la iglesia? Y el Señor me daba este versículo, este capítulo de 2 de Timoteo. Y en estos días también estuve viendo la película de Pablo, el apóstol de Cristo. No sé si la han visto, y yo creo que se queda corto a lo que él pasó en realidad. Pero creo que tú y yo hemos pasado por pruebas, y el Señor nos prueba. Diga conmigo: Dios me prueba. Y hay veces que el Señor va a permitir que tú pases por pruebas. Amén. Hay veces que el Señor va a permitir que tú pases por pruebas, y es para glorificación, para gloria de Él mismo y honra. Amén. Amén. Porque entonces yo veo en Job un hombre de Dios, un siervo de Dios, un hombre obediente, un hombre que hacía las cosas como a Dios le quería, como Él quería, un hombre aquel que era grande. Amén. Lo consideraban un hombre poderoso. Pero ¿por qué entonces tuvo que sufrir precisamente ese hombre justo y temeroso de Dios como pocos una prueba tan difícil? Yo no sé cuál prueba ha sido la prueba más difícil de tu vida, pero las pruebas de Job y la prueba de Job fue muy difícil. Muchos pequeños y grandes Job luchan con esta pregunta. Hay que decir al respecto que la prueba de Job no era una especie de castigo por causa de sus pecados, ya que estaba demasiado firme y fielmente a su Señor. Amén. Pero él en el primer capítulo nos brinda una visión de por qué tan prueba tan difícil. Amén. Yo veo a un hombre con una prueba muy difícil, de un hombre que tenía todo, un hombre que no sufría de nada material, pero él lo perdió todo en esta prueba. Nosotros podemos ver esto. Job no podía verlo,
La difícil prueba de Job comenzó en el mundo espiritual. En la presencia del Señor vemos en Job 1:6 que Satanás viene a la presencia del Señor y escuchamos las palabras del Señor cuando le dice: ¿no has considerado a mi siervo? Le hace una pregunta Dios a Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo? Porque ¿cuántos saben que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? Sí, ¿cuántos siervos y siervas hay en este lugar? Amén. Porque Dios así te considera. Sí, amén. Y el diablo va a querer venir y va a querer cuestionar por qué tú eres siervo de Dios y por qué tú no eres siervo de Satanás. Muchos en un tiempo atrás antes le servíamos a Satanás, pero ahora le servimos a Cristo, a un Dios vivo y poderoso. Amén. Amén. Y vemos en Job cómo Satanás viene a la presencia del Señor y escuchamos las palabras del Señor diciéndole y haciéndole esta pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job? Sin embargo, el príncipe de las tinieblas quiere desmentir la declaración mi siervo. Y él le dice: tú lo has, o sea, cuestiona a Dios y le empieza a decir: bueno, ¿cómo no va a ser tu siervo? ¿Quién no fuera tu siervo? ¿Qué hombre no fuera tu siervo? Si tú lo has bendecido de esta manera, una manera grande, todos pueden decir ser creyentes. ¿Está aquí, iglesia? Sí, amén. Pero toca lo que tiene. Le dice a Satanás, le dice Dios también: yo te voy a dejar que tú lo toques. Satanás le dice a Dios: deja que yo toque lo que él tiene, deja que yo toque sus cosas, deja que yo toque todo lo que tú le has dado. ¿A cuántos el diablo les ha tocado lo que Dios les ha dado? ¿A cuántos Satanás les ha querido robar la bendición? ¿A cuántos de ustedes Satanás les ha querido robar la paz que Dios te ha dado? El amor que Dios te ha dado. Le dice Satanás: pero toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo vemos ahí en el versículo 8 y 11 de Job 1. Aquí reconocemos que las pruebas de Job no eran simplemente casuales, sino que tenía un inmenso y profundo significado. Cada prueba, cada circunstancia que tú y yo pasamos tiene un significado importante. ¿Lo sabías tú? El Señor deja que pasemos tú y yo por pruebas. A lo mejor tú piensas que son insignificantes, pero hay pruebas en las cuales a ti te va a enseñar a madurar, a ti te va a enseñar a crecer y creer en Dios. Porque cuando tienes todo, a veces te olvidas de buscar la presencia de Dios. Y hay veces que va a venir la prueba para que tú te veas sin nada y solo, y para que tú levantes tus ojos a Dios como en un momento lo hiciste en un principio. A veces se nos olvida cuando Dios nos da todo, pero cuando se quita es cuando buscamos al Señor más fuertemente. Aquí reconocemos que estas pruebas de Job no eran simplemente casuales, sino que tenían un inmenso y profundo significado. Se trataba de la honra al Señor. ¿Iba a tener razón él, el Señor o Satanás? Era una prueba muy difícil, porque cuando tú y yo pasamos por pruebas, ¿tú le das la honra a Satanás o se la das a Dios? Mucha gente en las pruebas difíciles se van de la iglesia, pierden la visión. Hace rato hablamos de la visión, y le dan la honra al diablo, porque es lo que quiere Satanás: sacarte de la jugada, sacarte de los caminos del Señor, sacarte de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y a Job estaba en medio de esta prueba difícil, y él sabía que le daba la honra a Dios o le daba la honra al diablo, o él mismo se honraba, porque hay mucha gente que dice: por mí salí adelante. ¿Ha oído usted gente así? Por mí logré esto, por mí ministro muy bonito, por mí toco un instrumento, por mí. Y se olvidan de a quién nos ha dado la vida. Ayer les decía a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque va a haber momentos en los cuales tú y yo vamos a pasar por pruebas y a lo mejor no vamos a tener las mismas fuerzas que hoy tienes. Pero dice que el Señor nos da nuevas fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y quiero hacerte una pregunta: ¿por qué eres tú sometido a pruebas?
Dile al hermano que tienes al lado, ¿por qué crees que tú eres sometido a pruebas? Hazle esa pregunta. ¿Por qué tú has sido sometido a pruebas? En cada prueba amenazamos con perder el equilibrio. ¿Cuántos han perdido el equilibrio en medio de la prueba? Sí, amén. ¿Cuántos han perdido el equilibrio en medio de la prueba? A ver, alza su mano. Creo que todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sin embargo, el aferrarnos al Señor lo glorifica. ¿Qué debes de hacer tú en medio de la prueba? Aferrarte al Señor. Sí, amén. Aferrarte al Señor. Amén. Sí, amén. Porque eso al Señor lo glorifica. Y nuestro fracaso, escúchalo, iglesia, tu fracaso, tu derrota, le da la razón a Satanás. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Al Señor lo glorificamos con permanecer. Y cuando alguien no permanece, le da la gloria a Satanás. ¿Tú le darías o estarías dispuesto a darle la gloria a Satanás? No. Pues no te rindas. Aférrate al Señor. Amén, hermanos. Sí, amén. Y quiero hablarte de esa parte. Dice la palabra de Dios en Mateo 7. ¿Por qué es tan difícil entrar por esa puerta? Por las pruebas, hermano. Dios dice que muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Porque mucha gente fracasa en los caminos de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gusta fracasar? Dice la palabra de Dios en Mateo 7:13, entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Y muchos son los que entran por ella. Aquellos que se dejan derrotar por las pruebas, por la enfermedad, por las circunstancias. Pero dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto, ¿qué dice? Que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Pocos son los que permanecen. Pocos son los que son fieles en medio de las pruebas. Pocos son los que doblan sus rodillas en medio de las pruebas. Pocos son los que no se olvidan de buscar a Dios en medio de las pruebas. Pocos son los que permanecen en el camino del Señor. Pocos son los que buscan. Hay una frase que dice mi papá que a mí me da risa de los niños, pero tiene cierta verdad, porque él dice: tú eres su papá, los niños, los jóvenes a veces no van a querer venir, tráetelos, arrastras, dice. Es su frase. Pero en verdad, si mi papá no me hubiera traído a la iglesia, aún me hubiera obligado a estar en la iglesia, creo que hoy yo no estuviera aquí. Creo que yo le estuviera dando la honra a Satanás en otros lados. ¿Qué tan importante, hermanos, es saber, buscar, entrar por esa puerta? No es fácil entrar por esa puerta. No es fácil en medio de las pruebas pensar en entrar por esa puerta. Yo no sé si has pasado por un lugar estrecho, pero cuando pasas por un lugar estrecho, algunos se atoran con la panza, otros la cabeza, otros se raspan, pero pasan. Porque no es fácil el camino de Dios. No es fácil permanecer fiel a Dios en medio de las pruebas. Amén, hermanos. Sí, amén. Job tuvo 7 pruebas. En la vida de Job vemos 7 pruebas en las cuales 7 veces se manifiesta de manera brillante lo afirmante que se aferra al Señor. Job en medio de las pruebas se aferró al Señor. Job en medio de las pruebas fue fiel al Señor. Job en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias se aferró al Señor. Y la primera prueba que pasó Job fue la inmensa pérdida de Job en cuanto a cosas terrenales. ¿Cuántos han perdido cosas terrenales? Materiales, trabajo, carro, casa, dinero. ¿Cuántos han perdido cosas materiales? Sí, amén. Job perdió cosas materiales. En el capítulo 1, vamos a Job, al capítulo 1, quiero que me acompañen.
Job capítulo 1, versículo 13 al 20 dice la palabra de Dios. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espadas. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dice el 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Dice el 20. Entonces Job se levantó, diga conmigo, se levantó, y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Este versículo, este capítulo describe con frases muy breves cómo Job quedó arruinado en el término de un día. Imagínese usted perdiendo todo en el término de un día. Todo, y todo es todo. A causa de robo, catástrofes naturales, consecuencia de guerras, el rico Job se volvió en un día pobre. El periodo de una gran prosperidad había pasado. Mientras el tercer mensajero comunicó la terrible noticia, dice que llegó el último golpe con el informe del cuarto mensajero que le anunció la repentina muerte de sus 10 hijos. Yo he oído a madres que dicen que el peor dolor es perder a un hijo. Job no perdió uno. Job perdió 10 hijos a consecuencia de una catástrofe natural. Amén. Job no perdió un hijo, ni perdió 2, y tampoco perdió 3, sino perdió 10, todos juntos. 7 hijos y 3 hijas. Toda la feliz familia de repente quedó destruida. Una prueba de dimensión inimaginable, hermanos. Pero, ¿cómo reaccionó Job a esta prueba? ¿Qué dijo cuando los ataúdes fueron bajados a la tumba recién excavada? ¿Qué creen que hizo Job al ver esta escena? ¿Qué hubiera hecho usted? Dice que él se postró y adoró al Señor. Y dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto, hermanos, en el infierno con Satanás al frente, vio cómo con asombro y temor cómo este siervo del Señor quedó inquebrantablemente aferrado a su Señor cuando se desmoronó toda su existencia terrenal. Esto es la victoria en la prueba de Job, hermanos. Esto es victoria. Aún lo que pase, tú debes de seguir adorando al Señor. Debes de postrarte y adorar al Rey de Reyes, aquel que te ha levantado de los muertos para darte vida y vida eterna. Job se levantó y dice que adoró al Señor. Job dio gracias al Señor. Pero hay algo asombroso en la palabra. Tú que estás aquí, hermano, esto es para ti. Joel 2. Dice la palabra de Dios en Joel 2, versículo 19. Aleluya. ¿Cuántos están escuchando la palabra del Señor? Joel 2, versículo 19 al 26 dice la palabra del Señor: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan
principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré. Dilo conmigo: restituirá el Señor. Dilo fuerte: los años que comió la oruga y el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, comeráis hasta saciados y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás, y conmigo, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Job no fue avergonzado. Job le dio la gloria al Señor y aún fue exaltado por Dios. Dile a lo que tienes al lado: Dios te va a dar el doble de lo que tú hoy tienes. Amén. Díselo, profetízaselo. Amén. Dios te va a dar el doble de lo que... La segunda prueba de Job. Yo creo que muchos se van a identificar con estas pruebas. Sí, amén. Yo espero que el Señor te hable. Sí, amén. Gloria a Dios. A lo mejor tú te encuentras en este momento perdiendo cosas terrenales, pero déjame decirte que el Señor te va a restituir tus cosas. Te va a dar más, di conmigo, más de lo que hoy yo tengo, y aún de lo que no tienes. Amén. Dios conoce tus sueños. Dios conoce tus anhelos. Dios conoce tus deseos, hermano. Amén. La segunda prueba que Job pasó fue la prueba física. La salud. En esta segunda prueba es aún un grado más difícil que la primera. Por más difícil que fuera, lo que había pasado hasta ahora estaba fuera de Job mismo, pero luego fue afectado personalmente por una abominable y repugnante enfermedad. Satanás no se dio por satisfecho. Satanás nunca se va a dar por satisfecho por lo que te pase a ti. Cuando tú sufres, él se goza. Pero no sabe que el Señor te va a dar la victoria. Amén. Para avergonzarlo. Sí, amén. Para darle a entender que en quién tú estás creyendo. Porque nosotros no creemos en Satanás. Porque tú no crees en dioses ajenos. Porque tú no crees en dioses hechos por manos de hombres. Tú crees en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso, en un Dios que te va a dar más, dice, que hasta que sobre y abunde. Amén. 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 Eso es lo que el Señor hace con sus hijos. Aleluya. Job estaba pasando por esta enfermedad y Satanás no se dio por satisfecho, y con el consentimiento del Señor, los poderes de enfermedad atacaron la vida de Job. Esta enfermedad debe haber sido muy repugnante, pues él, muy considerado y glorioso Job, al fin quedó sentado miserablemente en un montón de basura. Usted se imagina Job, aparte de que todo estaba quemado, todo estaba deshecho, enfermo, y él postrado ahí entre todo lo que estaba tirado. Así él estaba Job, estaba solo, estaba enfermo, sin nada, tirado en la basura de sus propias cosas que habían quedado. Las cenizas que estaban ahí. Yo me imagino que olía a muerte ese lugar. Apestaba a muerte, apestaba a enfermedad, apestaba a maldad. Yo no sé si usted se imagina este cuadro a Job, pero yo no quisiera estar en sus zapatos. Pero hay veces que tú y yo así estamos. Las pruebas nos llevan a estar solos. Las pruebas nos llevan a estar ahí, en medio de todo lo que pierdes. No ves nada, lo único que ves son cenizas. Y a veces ni eso. Job estaba ahí postrado, un hombre glorioso, un hombre poderoso, tirado en la misma basura. ¿Cómo habrá clamado Job a su Dios para que le dé alivio y sanidad? ¿Cómo clamarías tú para que Dios te diera alivio y sanidad? ¿Cómo tú clamarías por alguien que tienes enfermo de tu familia? ¿Cómo clamarías para que Dios te hiciera caso y te diera alivio y sanidad? Job clamó, postrado, tirado. Job clamó. Dice la palabra de Dios en capítulo 2, versículos 7 y 8. Como valientes correrán.
Job 2:18. 2, 7 y 8, perdón. Dice la palabra de Dios: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ¿qué? De la ceniza. No había nada, no había quedado nada. Mas sin en cambio Job clamó, pero la respuesta desde lo alto no llegó. Solamente se escuchaba la risa burlona del infierno. Muchos pueden testificarlo. Nada estorba tanto la vida como los tormentos físicos, como la enfermedad. Puedes tener muchos problemas, pero si estás enfermo, eso te trunca a veces el camino para venir a la iglesia aún. Es un obstáculo muy grande luego la enfermedad. Yo no sé si imaginas a Job desde los pies hasta la cabeza, enfermo, con sarna. Creo que no se compara a lo que tenía mi mamá de cuando se intoxicó. Y dice que es una desesperación que te salen ronchas y todo. Imagínate, Job era un grado más alto en esa enfermedad. ¿A cuánto les ha picado un mosquito? ¿Cuánta comezón te da? Imagínate sentir comezón en todo el cuerpo, a un rascarte y que se te arranque la carne.